Bueno, muy buenos días amigos. Bueno, como siempre, les habla el maestro Fide Marco Zapata en una nueva jornada de ajedrez, ¿cierto? Para todos, en el canal de Ajedrez Integral. Bueno, el día de hoy vamos a ver una partida realmente entretenida. Es una partida entre Alexander Beliavsky frente a Garry Kasparov. ¿Qué decir de Alexander Beliavsky? Por supuesto, un jugador realmente extraordinario de la década de los 70-80 y principio también de los 90. El año 1973 fue campeón mundial juvenil. Posteriormente, bueno, se enfrentó muchas veces con Kasparov, Karpov, era en la década del año 88, 87, 89, donde por supuesto estos dos grandes colosos del ajedrez dominaban el mundo, pero también existían excelentes jugadores como el soviético, por supuesto de origen ucraniano, Alexander Beliavsky. Un jugador bastante sólido en sus aperturas, le gustaba mucho la apertura española, la defensa francesa, jugador con un conocimiento bastante acabado. Incluso el año 2006 jugó un torneo de veteranos frente a los más jóvenes, que estaba incluso Juan Jao, Magnus Carlsen, y obtuvo 6,5 de 10 partidas posibles. En realidad, un jugador realmente brutal que le apodaban el Satán del ajedrez. Y se enfrenta ni más ni menos que al ex campeón del mundo de ajedrez, ¿cierto? El mítico y legendario Garry Kasparov, por supuesto, que mayores condecoraciones que decir que ha sido uno de los más grandes jugadores de toda la historia del ajedrez, y por supuesto que mantuvo el título durante mucho tiempo. La más alta puntuación de rating Elo durante muchísimos años también, solamente ahí superado por Magnus de alguna forma, pero simplemente realmente un jugador brillante, de hecho considerado una de las mentes más brillantes del mundo, no solamente hablando en términos de ajedrez, haciendo incluso la aseveración que también está considerado entre los 10, dentro de las 10 mentes más brillantes del mundo, Judith Polgar, que ya veremos alguna partida de ella. Pero sin más, vamos a la partida que nos depara el día de hoy. Vamos a ver Beliavsky con el ogre de Baku, Garry Kasparov. Bueno, D4, blancas, Beliavsky, negras, Garry Kasparov, caballo F6, C4, G6, Garry, caballo C3 y D5. Por aquellos tiempos, Garry le gustaba mucho plantear la defensa Grunfeld, y después, bueno, decantó en otras variantes como la India de Rey. Siempre un tremendo especialista, Garry Kasparov, de todo lo que jugaba. Bueno, caballo F3, alfil G7 y en este caso Beliavsky elige dama B3. Una jugada bastante prometedora, que la idea fundamental es que las negras capturen en C4 y al capturar en C4 tomar de dama y por supuesto generar el peón en la casilla 4 obteniendo ventaja de centro. Vamos a ver D por C4 y dama por C4. Bueno, enroque corto y E4. Acá las blancas obtienen el centro, a cambio las negras tienen el desarrollo ya completado en el flanco de rey, su rey se encuentra enrocado, y bueno, ¿cuáles serían las posibilidades que tienen acá en este sentido el jugador que lleva las piezas negras? Veamos algunas posibilidades. Bueno, la idea en esta posición puede ser sacar eventualmente el alfil a G4, que es considerada una de las variantes. Podemos jugar A6, otra variante, C6, otra variante, caballo C6 y caballo F7. Llevarlo a cabeza y empezar a molestar, ¿cierto?, a la damisela que se encuentra en la casilla C4. Buena 6, la idea es intentar B5. Así que aquí tenemos varias continuaciones. Sin embargo, Garry Kasparov elige caballo A6. ¿Cuál es la idea de caballo A6? Simplemente jugar C5 y por supuesto atacar rápidamente el centro blanco. Bueno, alfil E2, C5 nada nuevo bajo el sol en esta posición, esto es teóricamente lo que se juega, D5 y E6. Vemos ahora que Garry ya empieza a presionar directamente el peón de D5, que se encuentra avanzado, y por otra parte el rey que se encuentra en E1 todavía no está enrocado. Veamos. Posibilidades. Si enroque, por ejemplo, que realizaran las blancas, podemos tomar E por D5. Y a E por D5, bueno, existen varias posibilidades que se han jugado. Dama B6, una continuación, ¿sí?
Es una continuación dama B6, alfil F5, por supuesto teniendo una pieza ya en esta posición. Tenemos la otra posibilidad, torre E8. Son varias las posibilidades que existen en esta situación. Ahora tenemos que pensar muy bien cuáles son las reales amenazas que pueden tener las negras en una posición tan activa como la que tiene en este caso Garry, ¿no? En este minuto, antes de enroque, Bilevsky juega alfil G5. Inicia una operación bastante interesante que es una clavada sobre la dama. ¿Cuál es la idea? Por supuesto, estamos amenazando de una forma en un E5 y el caballo está clavado y si tomo, bueno, existen algunas posibilidades tácticas. Más adelante podemos intentar E6 y E5 también en esta situación. Siempre está considerado que las blancas tienen que aprovechar sus peones que están centralizados, pero el gran problema que existe es que el rey se encuentra en una posición bastante incómoda. ¿Incómoda en qué sentido? En que el rey blanco se encuentra todavía en su casilla de origen y por supuesto necesita hacer otro tipo de cosas. Bueno, por lo menos enrocarse. Alfil G5, Garry toma E por D5 y caballo por D5. Y tras esta jugada podríamos pensar en dama 5, jaque. No se ve tan claro volver con el caballo C3. Pueden haber algunas eventualidades tácticas en esta posición. Por ejemplo, caballo por E4, y si dama por E4, alfil por C3, B por C3, dama por C3, y bueno, está cayendo la torre, y estamos dando un jaque acá al rey de E1. Otra posibilidad sería simplemente volver alfil de 2, y aquí quizás pensaríamos en qué hubiera hecho Garry. Si vuelve, dama 5 de nuevo, con negras, hay que pensarlo bastante bien. Entonces, en esta posición, simplemente tras caballo de 5 y alfil E6, que juega Garry Kasparov, una posición bastante activa, clavando por supuesto el caballo, y bueno, ya dan 2 piezas y 3 piezas que están preguntándole a ese caballito qué estás haciendo en el centro, y quiero por supuesto ir a atacar. Así que bueno, veamos la jugada que a continuación viene, que es una jugada bastante comprometedora que realiza Alexander Beliavsky, ¿no? En esta posición Beliavsky juega en roque largo. Es una jugada, por supuesto, bastante agresiva, fiel al estilo de Alexander Beliavsky, pero está enfrente del ogro de Baku. Entonces, de verdad había que ser un poco más cauto quizás. En esta posición se pudo haber jugado torre de 1 para molestar a la dama, amenazamos caballo por F6, caballo por, y vamos tocando a la damita que está acá con la torre de D1, y si bueno, nos cambian, dama B6, y ahí tendríamos posibilidades también con las piezas negras que están ocupando casillas de acceso, atacando al punto B2 y atacando al punto B4, dama acá B4, también una jugada molestosa. Bueno, en esta posición, como bien lo estamos citando, simplemente enroca largo, y acá Garry Kasparov rápidamente toma alfil por D5, ya torre por D5, no puede tomar de caballo porque hay que recordar que el caballo se encuentra clavado en la posición. Entonces, tras esto, dos posibilidades, por ejemplo. Dama E8 podría ser una porque estaríamos tocando en E4, y si alfil por caballo, alfil por alfil, y el rey B1, B5, una jugada clave en esta posición. ¿Por qué? Porque si dama por B5, yo tengo la posibilidad de jugar dama por E4 jaque, y en la tapada, bueno, dama B4 y las piezas de las negras se encuentran bastante activas. Quizás jugar dama B3, pero ya la posición está activa de parte del ogro de Baku que lleva las piezas negras. Entonces, en esta situación en particular, tendríamos que considerar algunas cosas. Bueno, torre de 5, dama B6, bueno, la amenaza surge sobre la torre de D5 y por supuesto que se están conjugando algunas ideas. Dama acá, en B2, junto con el alfil de G7. Son ideas más o menos claras en una situación como esta, en una situación bastante dinámica. El ajedrez, en este sentido, de Garry Kasparov siempre era un estilo muy dinámico, un estilo muy directo, que iba, por supuesto, encima de los jugadores. Ahora, estaba en un momento muy privilegiado el año 1988 donde se realizó esta partida. Bueno, en este caso,
Veamos posibilidades. Si ustedes pueden detener el video, pensar un momento, decir, bueno, ¿qué vamos a hacer en esta posición? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ya que las negras, fíjense, que tienen todas sus piezas afuera y conectaron también las torres, que no es menor, y el rey también se encuentra bastante protegido, considerando que el rey de las blancas también se encuentra un poco indefenso en ese lugar tras haberse enrocado a largo. Bueno, posibilidades, ya que detuvieron el video, se tomaron su tiempo, torre de 2, ¿cierto? Podemos defender el punto de B2 con la torre, volver, sacamos la torre del disparo del caballo, y tras esa jugada simplemente dama C6 y podríamos considerar que las negras están bastante bien, porque están atacando con la dama y caballo. Y si caballo E5, dama por E4, y todos los cambios que hubieran en este sentido, simplemente estarían favoreciendo de alguna manera al jugador que lleva las piezas negras. Caballo B4, el caballo se activa, existen amenazas como B5, por ejemplo, y aquí ya la posición, por supuesto que tras B5 se vuelve bastante interesante, o sería un bonito final en esta posición. Tras entonces dama B6, Alexander Beliavsky juega alfil por caballo. Ya analizando esta posición y dice, bueno, me voy a lanzar a un ataque bastante duro frente a Garry Kasparov, dama por F6, bueno, la amenaza, por supuesto que es dama por B2. E5, dama F5, sacamos la dama del disparo, alfil D3 y ahora, nuevamente jugadas candidatas. La dama tiene que optar. E6, C8. Puede nuevamente detener, analizar, decir, bueno, cuáles serían las mejores posibilidades, pensando incluso en esta posición que las negras siempre tienen un truco como B5. Si tomo de dama, puedo jugar caballo C7 y le tocaría la dama y la torre. Entonces, bueno, pensando en esto, podríamos sugerir dama E6. La idea, por supuesto, es B5 y tocar la torre rápidamente. Si torre D6, podríamos jugar dama E7 y el peón D5 estaría siendo también cuestionado porque está solito en esa posición y necesita tener una defensa mayor. Entonces, tras torre D1, podríamos sugerir esta. A ver, pero ¿cómo es? Tanto sacrificio. Alfil por E5, torre por A6, B por A6 y ahora torre E1. La clavada, ¿cierto?, del alfil. No podemos mover el peón, hay que recordar que esta jugada sería ilegal. ¿Por qué es ilegal? Porque la dama estaría atacando al rey. Entonces, tras esta jugada existiría alfil por B2, jaque, rey por B2 y torre B8. Y al rey C2 podría continuar con dama B7 y vemos que la posición también se vuelve bastante activa de parte de las piezas negras, siendo que el rey se encuentra bastante desprotegido. Existen por supuesto también dos piezas, el caballo y el alfil a cambio de una torre, pero es evidente que la posición de las negras es bastante agresiva. Veamos entonces, tras la jugada alfil D3, Garry juega dama C8 y tiene la amenaza B5. Tras esto, Alexander Beliavsky juega torre D1. Quizás una jugada imprecisa, digámoslo, jugada imprecisa, pero bueno, ¿qué podemos hacer en esta posición? No están jugando B5. Podríamos haber intentado torre D6, por ejemplo. Y aquí tenemos varias opciones, porque la torre D6, bueno, la idea podría ser pasar la dama H4, intentar caballo G5, ¿cierto? Estamos atacando al caballo de A6. Bueno, tras torre D6, podrían sugerir algunas jugadas como las siguientes. Veamos. Si B5, simplemente en esta posición, dama H4, no nos comemos el peón, y a C4, alfil E4. Tocando la torre y amenazamos, ojo, caballo C5, caballo G5. Y a caballo C5, un sacrificio inesperado, podemos simplemente tomar ya caballo D3, rey B1. Y si damos por A8, torre D1, y bueno, en esta posición no está más o menos del todo claro cómo va a quedar. Vamos a ver las posibilidades que tienen. Por ejemplo, si yo capturo, y a la siguiente jugada torre D5 y me mantengo bastante bien en esta posición. Entonces,
¿Qué podemos hacer tras la jugada que hemos estado analizando? Podríamos tener otro elemento también bastante interesante dentro de esta posición. Por ejemplo, veamos, estamos en la casa, jugada torre de 6, podríamos entender caballo B4, una jugada alfil E4, sacamos el alfil del disparo y estamos apuntando a la torre de A8. Si torre B8, A3 y si caballo C6, peón por, y esto es lo que Garry Kasparov pensó. Dijo, bueno, tengo actividad por las piezas en esta posición. Pero también hay otras posibilidades mucho más sencillas, porque, bueno, Garry piensa la velocidad del rayo, entonces todo este tipo de posibilidades le pasaron por la cabeza. Existe una jugada que es dama C7 también. La idea es alfil por E5, porque el peón está en el aire y la torre estaría siendo nuevamente atacada. Y tras torre 1, simplemente alfil por E5. ¿Y ahora qué podríamos jugar? Si nos están ganando la calidad. ¿Qué es perder la calidad? Una torre, ¿cierto? Por un alfil o un caballo. En este caso tenemos torre por G6, sorpresivo, ¿no? Torre por G6 y H por G6, torre por E5. Y la amenaza, obviamente, surgen posibilidades en H4 también. Si B5, dama H4. Y si caballo B4, bueno, si alfil por B5, que ya se vuelve todo esto un caos, no podíamos, por supuesto, pasar el caballo a esta casilla, a G5, porque existen algunas fuertes capturas en esta posición y no hay mate. Entonces, vamos a ver. Tras esta jugada, B5, dama H4, caballo B4, si alfil por B5, simplemente rey G7 y las negras se defienden bastante bien y quedan con la calidad además. Entonces, debido a esta situación, bueno, dama C8 dijimos, volvamos a la partida, torre D1. Y ahora Garry dice, vamos al ataque, B5. Ustedes encontraron la jugada, bueno, muy bien, quiere decir que vamos avanzando en el conocimiento y en la forma de atacar que debiéramos tener una posición en este sentido abierta. B5 es un pseudo sacrificio, ¿cierto? Porque si dama por, tengo caballo C7 y estoy tocando la dama y estoy tocando la torre. Entonces, bueno, en esta posición, Alexander Beliavsky dice dama H4. Yo también dice voy al ataque, también tengo pieza y necesito atacar. Caballo B4 y el caballo ataca a la torre, ataca al alfil y ataca al peón. ¿Cómo defendemos todo esto? Parece que no es posible defenderlo todo. Por ejemplo, en este caso, podríamos jugar torre de 6, pero a torre de 6 seguimos con nuestro ataque. C4 y a alfil B1, un caballazo en D3, que sería durísimo. No podemos tomar porque descubrimos a la dama, ¿cierto? Descubrimos a la dama y que está dando un jaquecito en esta casilla. Por tanto, bueno, alfil B1 no es posible. ¿Y qué otra continuación tenemos? Por ejemplo, alfil E4. Y si alfil E4 C3. Y vean cómo está entrando, ¿cierto? En la posición, en el corazón de la posición, las piezas negras. Garry Kasparov, por supuesto, en su fiel estilo. Si B3, ya tenemos C2 y amenazamos caballo por A2. Y si, bueno, si hacemos otra cosa, por ejemplo, como A3, tocando el caballo, simplemente C2 y amenazamos ahora la continuación caballo A2 jaque y, por supuesto, la coronación en la casilla C1. Vemos entonces, estamos en caballo B4 que hizo Alexander Beliavsky. Pueden pausar, analizar la posición como siempre. Es importante que analicen todas las escaramuzas que existen en esta posición porque en realidad es una posición bastante dinámica, que las piezas están de alguna manera todas colgando, el peón de A2 está en el aire, existe un ataque sobre el punto H7, las torres se ubican en las columnas abiertas, en este caso alfil por G6 de Alexander. Bueno, sacrificio. ¿Qué pasa si tomamos DH por G6? Simplemente caballo G5 y amenazamos mate en H7. Jaque mate, no puede tomar el rey porque está el caballo. Y entonces, ¿qué hacemos en esta posición? Si torre 8, viene ahora la jugada torre D7, torre en séptima, dominio absoluto de la séptima fila, a la siguiente dama H7 y torre por peón y sería jaque
mate nuevamente. Entonces, violenta jugada alfil por G6 de Alexander Beliavsky, y tras esta jugada, torre de 7. Torre de 7, la amenaza es clara. Estamos entrando en esta casilla y vamos a dar un mate en la séptima fila. Bueno, vemos que la posición se vuelve nuevamente, al parecer, un poco desesperada para Garry Kasparov, pero el logro de Baku tiene todo esto muy calculado. En esta posición juega dama E8, tiene que defender el ingreso de la dama en la casilla E7, y ahora, bueno, tras la jugada torre E7, tocando la dama, posibilidades que vienen a continuación, parece que está todo medio perdido porque la dama no tiene dónde movilizarse tan fácilmente. La verdad que se ve complejo el escenario de Garry en esta posición. Si G5, dama por G5. Y si dama G6, cambiamos simplemente y entramos con dos torres en la séptima fila. Si bien el negro tiene sus elementos todavía, pero no sería del todo ganable la posición. Entonces, tras torre 7, la jugada sorprendente de Garry Kasparov es alfil H6. Jaque. No puedo capturar con dama por alfil, debido a que se cae la torre, ¿cierto? La pieza sobrecargada, porque bueno, ya vemos sobrecargada porque estaba defendiendo a la torre. Pero también estaba existiendo ciertas amenazas de mate en la casilla H7. Tras alfil H6, bueno, rey B1. Y tras esto, Garry dice torre de 8. Dice, come la dama, por favor, y yo te doy un tremendo mate en la casilla de 1. Bonita jugada de Garry Kasparov, torre de 8, realmente buena. Bueno, en esta posición, Alexander dice no estamos para este tipo de cosas, así que vamos a hacer una jugada más fuerte. Y juega torre de 6. Y en esta posición parece que Garry Kasparov está perdido. Bueno, les voy a dar un tiempo para que se sumerjan en las profundidades de los análisis. Esta partida fue muy galardonada, digamos, por la ejecución de Garry Kasparov. Aprovechar, ya que están analizando, de saludar a todos los suscriptores que están en el canal. Saludar también a toda la gente que se está cuidando en un escenario tan complejo como el actual. Y también agradecer a todos los que están jugando el bonito ajedrez y que nos mantiene a todos pensando de alguna manera en un escenario mucho mejor para cada uno de nosotros. Saludar, también pasar un saludo a toda la gente que nos sigue en el canal, en la transmisión de la Comuna de Lo Prado, y por supuesto a todos los amigos que están suscritos, como bien les dije, al canal de ajedrez. Bueno, en esta posición, ya que tuvieron el tiempo, torre de 6, el ogro de Baku juega dama C6. Jugada muy buena, realmente muy buena jugada. ¿Por qué? No puede tomar nuevamente la dama porque existiría el jaque mate en la casilla D1. Entonces, tras dama C6, realmente una jugada que fue inesperada para Alexander Beliavsky. Bueno, veamos continuaciones. A3 juega Alexander en esta posición. Pero, ¿qué otra más existe? Por ejemplo, si me como el alfil, dama por H6, y uno dice estoy dando mate en la casilla G7. Mate en una. Simplemente dama E4 y termina siendo mateado el rey blanco. Y si me voy, por ejemplo, a otro lugar, como la casilla 1, viene este famoso mate en B1. Entonces, bueno, la posición ya se volvió desesperada para Alexander Beliavsky, quien jugó A3 y tras torre por D6, E por D6, dama por D6 y estamos tocando la torre y bueno, y estamos dando un mate en D1. La dama, recuerden, se está instalando en esta casilla y está dando un mate, hermoso. Mate en la octava. A por B4. Recordar también que bueno, era imposible capturar en H6, por lo que ya mencioné, e incluso porque el negro puede capturar la torre de D7. Entonces, dama por D6, A por B4,
C por B4, Garry Kasparov, y vemos que las casillas blancas están absolutamente débiles en esta posición y la entrada se hace absolutamente imposible de prevenir. A no ser que me vuelva un poco más pasivo, como ocurre el caso de Alexander, juega dama e4 para controlar la entrada en las casillas blancas, y tras esa jugada, B3, el jugador Garry Kasparov amenaza la continuación dama de 1. Tras caballo de 4, vemos, dama de 6 puede ser un cambio también interesante, pero simplemente tras torre C8 amenazamos torre C1. Y si torre 1 decide la partida, la irrupción de la torre en la séptima fila. No solamente está atacando a los peones en esta posición, sino que a la vez está instalando un alfil que puede posiblemente atacar junto con la torre al punto B2. Las piezas se conectan muy activamente en esta posición. Bueno, entonces, tras la jugada dama E4, B3, caballo D4, juega Alexander, torre F4, Garry Kasparov asestando un golpe tras otro a su rival, dama 8, jaque y alfil F8. Tras esta jugada, Alexander Beliavsky abandona. ¿Por qué? Porque veamos, está todo esto en el aire, el caballo D4, la torre D7, el peón de F2, está todo, por supuesto, complejo el escenario, como decimos. Se está cayendo el peón irremediablemente y la posición se hace cada vez más difícil de aguantar. Pensemos, por ejemplo, torre 1, se caería el caballo de D4, ¿qué otra continuación más tenemos? Por ejemplo, se nos hace muy difícil sostener una posición como esta y Alexander decidió abandonar. Bueno, en este torneo, que era la World Cup de Belfort del año 1988, tuvo una labor realmente extraordinaria Garry Kasparov, jugó a un altísimo nivel frente a jugadores realmente muy buenos. Hay una partida con Yatterson también que es excelente, que también se las recomiendo. Bueno, ¿qué más decirles? Tenemos algunos pequeños avisos también. Espero que les haya gustado la partida. Espero que sea de todo su agrado. Y bueno, si te gustó, dale un like, ¿cierto? Para que, digamos, realmente me gustó el remate de Garry Kasparov, me gustó, digamos, cómo azotó a un fuerte jugador como Alexander Beliavsky. Y bueno, si también te sigue gustando, también te puedes suscribir al canal, suscribirte y te van a empezar a llegar los videos. Tenemos muchas más novedades respecto a esta situación. Veamos. Tenemos un equipo, canal YouTube Ajedrez Integral en la plataforma Lichess, a la cual ustedes también pueden acceder. En este equipo hay maestros internacionales, grandes maestros, estamos conversando para que se integren al equipo y podamos dar duras batallas como se están dando a este nivel, ¿cierto? A través de la línea online. Bueno, Lichess es una muy buena plataforma, así que están todos cordialmente invitados a que integren el Team Canal YouTube Ajedrez Integral. Lo pueden buscar y por supuesto van a ser todos muy bienvenidos. Y más abajito, abajo, está el canal, ¿cierto? Acá está el canal. Bueno, agradecer a todos los suscriptores, que ya pasamos los 100 suscriptores. Y bueno, en la campanita puedes suscribirte y te van a llegar absolutamente de inmediato que se ha subido un nuevo video. Agradecer también, hay que decirlo, a todos los que han apoyado las transmisiones en el sentido de transmitir algunos torneos y festivales de ajedrez que se están dando hoy en día a nivel mundial. Así que de mi parte, muy agradecido y bueno, espero les haya gustado y nos estamos viendo en una nueva transmisión de Ajedrez con Zapatov. Que estén todos muy bien.